Buen día, soy Karen, estudiante de la maestría en Ciencias de la Ingeniería, perteneciente al TGNM Campus Misantla, y es para mí un placer hablarles sobre los principales aspectos del modelado y simulación de un bioreactor. En el artículo se aborda una breve introducción a la metodología que conlleva las partes y los tipos de los bioreactores, el modelo matemático, así como los resultados en un software de simulación, la implementación en MATLAB Simulink y la implementación en LabVIEW. Dentro de esto mismo se llega a las conclusiones. Retomando lo anterior, se resalta la importancia de los bioreactores en la industria alimentaria, farmacéutica y económica, de tal forma que los procesos que conlleva un bioreactor es realizar un modelo matemático que manipule favorablemente las variables claves o deseadas, como son la concentración de nutrientes, el pH, la concentración de oxígeno, que afecta el crecimiento del producto para la obtención de un bioproducto. Por lo anterior, es importante implementar una metodología para desarrollar matemáticamente el comportamiento del sistema. Comenzamos por definir qué es un bioreactor. De esta forma podemos decir que son herramientas fundamentales para múltiples aplicaciones. Una de sus definiciones es considerarse como un contenedor que alberga microorganismos de una forma cuidadosa para mantener la vida de estos. Las principales partes de ellos son el contenedor o recipiente, que es donde se resguardan los bioproductos a cultivar, donde ocurre una reacción, una bioreacción, que es un sistema complejo que puede tener varias variables a controlar. En el modelado se puede ayudar a entender cómo las variables clave, como la concentración de nutrientes, el pH, la concentración de oxígeno, que afectan el crecimiento del bioproducto. Es importante considerar las partes de los bioreactores, ya que de ellos se derivan las variables a controlar, como en sus elementos de entrada de reactivos, nutrientes, oxígeno, la calefacción, la salida del producto, el aire de entrada, así como la salida de enfriamiento, y de estos mismos los accesorios, que en sí es el contenedor y el motor de propela de la agitación, que proporciona una combinación homogénea de los reactivos, como se puede observar en el siguiente diagrama. De esta forma se muestran los tipos de bioreactores más comunes, aunque existe una amplia variedad dependiendo de la necesidad del área de la aplicación. Como se muestra en la tabla comparativa, las principales clasificaciones de los bioreactores, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Está el bioreactor de tanque agitado, que tiene un tipo de agitación mecánica. Está el bioreactor de lecho fijo, que no cuenta con una agitación. También está el bioreactor de membrana, que tampoco cuenta con un tipo de agitación. Y está el bioreactor de columna de burbujas. Estos pues son ocupados en diferentes formas, como lo podemos ver aquí en la tabla, en las aplicaciones. Muestra un producto de biomasa para el bioreactor de agitación, y para el bioreactor de lecho fijo, pues es para tratamiento de aguas principalmente, aunque también se ocupa en otras áreas. Y para el bioreactor de membrana, pues se ocupa como bioremediación. Igual lo mismo sucede con el bioreactor de columna de burbujas, que es como para biocombustibles. De igual manera se pueden clasificar por sus componentes, que pueden ser por su tipo de agitación, que puede ser mecánica, neumática, magnética, ondas ultrasónicas, por su fase de cultivo, aeróbico, anaeróbico, microaerofílico, o por su tipo de cultivo, por la aplicación, por la configuración del bioreactor, que se puede manejar pues de lecho fijo, membrana, membrana hueca, entre otras. Y también se puede clasificar por el modo de operación, que si es continuo, discontinuo, de batch, semicontinuo.
Estas clasificaciones pues son algunas de las formas en las que no engloba de manera general cómo se puede clasificar un bioreactor. En los elementos de control, las principales características de un bioreactor, así como el ejemplo que se muestra, es formar parte de los elementos de control que se logra visualizar en el esquema. Esta técnica de control, donde la más simple es usar un lazo independiente de control para el sistema ISO, el valor deseado de cada variable es establecido mediante la entrada del controlador llamado setPoint, y para ello el sistema de control de lazo cerrado de temperatura de un bioreactor, la cual se mide mediante un termopar para poder manipular la energía utilizada en un elemento de calefacción mediante una tarjeta electrónica. El control se puede utilizar en este esquema, el proporcional integral derivativo, o también conocido como PID. Para realizar el modelo matemático de un bioreactor, se describen los pasos siguientes, que es llevando las leyes de balance de masa, balance de energía, balance molar. Ellos nos permiten obtener el conjunto de ecuaciones diferenciales que se describen la relación de flujo con el nivel de contenedor, las concentraciones con respecto a la temperatura, la presión con respecto al flujo, el gas, etcétera. Para ello se resuelven las ecuaciones diferenciales, que se hace uso de la transformada de Laplace, lo que nos permite analizar las características del proceso y obtener las respuestas de este, ya sea de un lazo abierto o de lazo cerrado, al aplicar una entrada mediante la transformada inversa de Laplace. Aplicando los pasos anteriores, para un reactor se pueden modelar las concentraciones y la temperatura de salida con respecto a la concentración de temperatura de entrada, y obtener el diagrama a bloques de las funciones de transferencia que se muestran en esta imagen, donde el bloque A es la concentración de salida con respecto a la concentración de entrada, y donde el bloque B es la relación de la concentración de la salida con respecto a la temperatura del sistema. En el bloque C es la reacción de la temperatura con respecto a la concentración del bloque D, y la reacción de la temperatura del sistema con respecto a la temperatura de entrada. De esta forma se puede apreciar en los resultados, como se están mostrando en estas imágenes, la codificación del modelo del bioreactor en Simulink y LabVIEW. Se puede ver que el uso de este software se obtuvieron matemáticamente las funciones de transferencia. Simulink nos brinda estos bloques, requiriendo 4 de estos para cada uno de los elementos del sistema. Las entradas de las concentraciones y las temperaturas se representan mediante los bloques de escalones unitarios que se localizan en el menú de fuentes de señales. En el entorno de LabVIEW se utilizó el control de simulación, donde podemos observar una similitud con el código de Simulink MATLAB del bioreactor. La diferencia más importante aquí es que los parámetros se introducen mediante clúster o agrupaciones, donde una de las ventajas de LabVIEW es que este se forme en un panel frontal más realista con respecto a los instrumentos. Y pues hemos llegado a la conclusión de que en ese trabajo se representan los principales elementos que constituyen los bioreactores, los cuales son una herramienta importante para la obtención de bioproductos útiles en los campos de consumo. Se ha resaltado la importancia también de los valores, las principales variables de operación dentro de un bioreactor para poder preservar productos dentro de los requerimientos estándares de calidad. Se ha proporcionado los conceptos de modelado y control en los bioreactores para lograr que estos funcionen de una forma estable. La importancia de la simulación ha sido resaltada para implementar los modelos de bioreactores y obtener estos
con información mediante análisis de su respuesta tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Y finalmente se describen las ventajas y las desventajas de MATLAB y de LabVIEW para el modelado del control de un bioreactor, los cuales son herramientas versátiles y su uso adecuado puede acelerar la proporción de un diseño, de un bioreactor y también la instrumentación de control. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención.